Organicé una celebración por el ascenso de mi hijo. Globos, pastel, la mesa lista en la sala. A las 18:00, mi hijo dijo: «La celebración será en el restaurante con la familia de mi esposa. Quédate aquí». Sillas vacías, champaña sin abrir, todo preparado, y nadie llegó. Yo solo sonreí. Al día siguiente, él lo vio. 6 de la tarde. El reloj de pared marcaba la hora exacta mientras yo sostenía el pastel de 3 leches entre mis manos temblorosas. 12 velas doradas formaban un círculo perfecto sobre el merengue blanco que había batido durante 40 minutos esa mañana. La mesa del comedor brillaba bajo la luz de las lámparas. 12 platos, 12 copas de cristal, cubiertos relucientes. Globos dorados colgaban del techo, y una botella de champaña Freixenet descansaba en la cubeta de hielo que compré especialmente para la ocasión. Me había levantado a las 5 de la mañana. 5. Mis rodillas protestaron cuando bajé las escaleras de mi casa en Coyoacán, pero el dolor no importaba. Mi hijo Damián acababa de ser promovido a gerente de proyectos en la constructora donde trabajaba. Mi único hijo, mi orgullo. Y yo quería celebrarlo como se merecía. Preparé todo con mis propias manos. El pastel, los aperitivos, limpié cada rincón de la sala, acomodé las flores frescas en el centro de la mesa. Había gastado casi 3,000 pesos en la celebración, pero cada peso valía la pena. O eso creía. Escuché su carro estacionarse afuera. Mi corazón saltó de emoción. Corrí hacia la puerta. Me arreglé el cabello con las manos. Me aseguré de que mi blusa verde estuviera bien planchada. Cuando Damián entró, su expresión no fue la que esperaba. Sus ojos recorrieron la sala, los globos, la mesa, el pastel que yo sostenía como un trofeo. Pero en su rostro no vi alegría. Vi incomodidad. «Mamá», dijo, y algo en su tono me heló la sangre. «¿Qué es todo esto?» «Es tu celebración, hijo. Por tu ascenso. Invité a tus primos, a tu tía Rosario, a los vecinos que te vieron crecer. Todo está listo. Solo falta que lleguen y...» «Mamá», me interrumpió sin siquiera mirarme a los ojos. «La celebración será en el restaurante italiano de Polanco, con la familia de Paulina. Ya está todo arreglado». El mundo se detuvo. El pastel pesaba como piedra entre mis manos. «Pero preparé todo esto, desde temprano. Invité a la familia, hijo. Ellos vienen en camino». «Cancela», dijo revisando su teléfono. «Diles que hubo un cambio de planes. Paulina ya reservó mesa para 20 personas en Davito. Sus padres están pagando todo». «¿Y yo?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Finalmente me miró, y lo que vi en sus ojos me partió en dos. «Tú quédate aquí, mamá. Descansa. Has trabajado mucho hoy. Quédate aquí. Descansa». Como si fuera una empleada que había cumplido su turno. Como si esta no fuera mi casa. Como si él no fuera mi hijo. «Damián, pero tengo que cambiarme». Me interrumpió nuevamente subiendo las escaleras. «La reserva es a las 7. No puedo llegar tarde». Me quedé ahí, parada en medio de mi sala, el pastel temblando en mis manos, los globos dorados meciéndose con la corriente de aire. Las 12 sillas vacías mirándome como testigos silenciosos de mi humillación. 20 minutos después, Damián bajó. Camisa blanca impecable, pantalón de vestir, zapatos brillantes. Se roció perfume. Tomó su billetera. No me miró ni una sola vez mientras caminaba hacia la puerta. «Damián», lo llamé, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. Se detuvo, giró a medias. «¿Qué, mamá?» Lo miré, realmente lo miré, a ese hombre de 35 años que había salido de mi cuerpo, que había criado sola después de que su padre murió, al que le di todo, mi tiempo, mi dinero, mi negocio de costura que vendí para pagarle su maestría. 180,000 pesos que nunca recuperé, pero que nunca me importaron, porque él era mi inversión más preciada. Y ahí estaba, dejándome sola con un pastel que jamás comeríamos.
con una mesa llena que nadie ocuparía, con el corazón roto en pedazos que ni siquiera intentaba recoger. Nada, dije. Que te diviertas. Algo cruzó por su rostro. ¿Culpa? ¿Incomodidad? Duró apenas un segundo antes de desaparecer. Gracias, mamá. No me esperes despierta. La puerta se cerró. El silencio que quedó fue ensordecedor. Me senté frente a esa mesa preparada con amor, frente a esas 12 sillas que nadie ocuparía. Llamé a cada invitado, uno por uno, cancelando, sus voces confundidas, preocupadas. ¿Estás bien, Elvia? ¿Pasó algo? No supe qué responder. A las 8 de la noche, completamente sola, abrí la botella de champaña. El corcho salió con un sonido triste, casi patético. Me serví una copa, luego otra, y otra. Las lágrimas corrieron sin permiso por mis mejillas. Lágrimas silenciosas, de esas que queman, de esas que salen cuando el alma se quiebra. Pero entonces pasó algo extraño. Entre las lágrimas, entre el dolor que me atravesaba el pecho como un cuchillo, algo más despertó. Algo oscuro, algo poderoso. Una sonrisa, no de felicidad, no de resignación. Una sonrisa que nació desde un lugar profundo, un lugar donde la humillación se transforma en algo más peligroso. Determinación. Porque yo sabía algo que Damián no sabía, algo que descubriría al día siguiente. Me limpié las lágrimas. Me serví la última copa de champaña y brindé, sola, en esa sala vacía, rodeada de globos que se desinflaban lentamente. Brindé por la justicia que vendría, porque al día siguiente, cuando él viera lo que yo había preparado en silencio durante semanas, todo, absolutamente todo, cambiaría. Si quieres saber cómo esta madre humillada dio la lección más poderosa de su vida, suscríbete al canal y activa la campanita. Esta historia apenas comienza, y te prometo que lo que viene te dejará sin palabras. Pero déjenme retroceder, porque para entender cómo llegamos a esa noche de sillas vacías y champaña amarga, necesitan conocer la historia completa. La historia de un amor de madre que, sin saberlo, se convirtió en mi mayor error. Hace 4 años, mi vida era completamente diferente. Rubén, mi esposo, acababa de morir. Infarto fulminante a los 62 años. Un martes por la mañana, mientras tomaba su café de olla en la cocina, se llevó la mano al pecho, me miró con esos ojos cafés que tanto amé y se desplomó. Para cuando la ambulancia llegó, ya no había nada que hacer. Me quedé sola a los 63 años, viuda, rota, con una casa demasiado grande y un silencio que me ahogaba cada noche. Pero tenía a Damián. Mi hijo fue mi salvación en esos meses oscuros. Él tenía 31 años entonces, ingeniero civil recién titulado de la maestría que yo le había pagado. Trabajaba en una constructora mediana, ganaba bien, y vivía conmigo en esta casa que heredé de mis padres en Coyoacán. Nuestra rutina era perfecta, sagrada. Todas las mañanas yo bajaba a las 6 para prepararle el desayuno. Huevos con frijoles, tortillas recién calentadas, su café como le gustaba, cargado, sin azúcar. Damián bajaba a las 7, con su camisa de trabajo siempre impecable porque yo las planchaba los domingos, y nos sentábamos juntos a la mesa de la cocina. Hablábamos de todo, de sus proyectos en la obra, de los problemas con su jefe, de sus sueños de abrir su propia empresa algún día. Yo le daba consejos, él me escuchaba, me consultaba decisiones importantes, si debía aceptar tal proyecto, si debía pedir un aumento, si debía cambiar de trabajo. Yo era su confidente, su apoyo, su puerto seguro. Las tardes eran mías para mi negocio de costura. Tenía un pequeño taller en el cuarto de servicio, 3 máquinas Singer que había comprado con los años, telas de todos colores apiladas en estantes que Rubén me había construido, y una clientela fiel del barrio. Arreglaba vestidos, hacía uniformes escolares, bordaba manteles para quinceañeras. No era gran cosa,
pero me daba unos 15,000 pesos al mes, suficiente para mis gastos y para ahorrar un poco. Las noches eran de los dos. Damián llegaba del trabajo, cenábamos juntos viendo las noticias, y después él se iba a su cuarto a trabajar en su laptop mientras yo tejía en la sala. A veces, cerca de las 10, bajaba por un vaso de agua y se quedaba conmigo un rato más, platicando de la vida. «Mamá», me dijo una noche, sentándose en el sillón junto a mí, «eres la mejor mujer que conozco. No sé qué haría sin ti». Esas palabras me llenaban el corazón. Me hacían sentir que, a pesar de haber perdido a Rubén, no estaba sola, que mi vida aún tenía propósito. Entonces llegó la oportunidad de la maestría. Damián entró una tarde con un folleto en las manos. Una maestría en gestión de proyectos de construcción en Monterrey. 2 años, 50,000 pesos por semestre. «Es mi sueño, mamá», me dijo con esos ojos brillantes de emoción. «Con esto podría ascender más rápido, ganar el doble, el triple. Pero no tengo el dinero». No lo pensé 2 veces. «¿Cuánto necesitas en total?» «Con inscripción, materiales, hospedaje, como 200,000 pesos. Mi negocio de costura valía exactamente 180,000 pesos. Las máquinas, el inventario de telas, la clientela, todo. Podía venderlo y complementar con mis ahorros». «Hazlo», le dije. «Yo te apoyo». «Mamá, no puedes vender tu negocio. Es tu sustento». «Tú eres mi sustento, hijo. Mi inversión más importante. Siempre lo has sido». Y lo hice. Vendí todo a la señora Macías, la costurera de la colonia de al lado, por 180,000 pesos. Saqué 25,000 de mis ahorros. Le di 205,000 pesos a Damián para su maestría. Él lloró. Me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. «Te juro que te lo voy a pagar, mamá. Te juro que cuando termine vas a estar orgullosa de mí». «Ya estoy orgullosa», le dije, acariciando su cabello como cuando era niño. Durante esos 2 años, Damián viajaba a Monterrey de lunes a viernes y regresaba los fines de semana. Yo vivía para esos fines de semana. Cocinaba sus platillos favoritos, le tenía la casa impecable, escuchaba cada detalle de sus clases y proyectos. Cuando se graduó, conseguí estar en la ceremonia. Viajé 12 horas en autobús porque no quería que gastara en mi boleto de avión. Lo vi subir al estrado, recibir su diploma y sentí que cada peso invertido había valido la pena. «Ahora sí, mamá», me dijo en el viaje de regreso. «Ahora todo será diferente, te lo prometo». Y tuvo razón. Todo fue diferente, pero no de la manera que yo esperaba. 3 meses después de graduarse, Damián consiguió un puesto mejor en una constructora grande. El sueldo se duplicó. 25,000 pesos al mes pasaron a ser 50,000. Yo estaba tan orgullosa que no cabía en mí. Pero algo empezó a cambiar. Los desayunos juntos se volvieron menos frecuentes. «Tengo junta temprano, mamá. Las cenas compartidas también. Voy a salir con los compañeros del trabajo». Las pláticas nocturnas en la sala desaparecieron. «Estoy muy cansado, mejor me duermo temprano». Yo me decía que era normal, que tenía un trabajo demandante, que estaba construyendo su carrera, pero en el fondo algo me inquietaba. Y entonces, una tarde de viernes, llegó a casa con una sonrisa diferente. Una sonrisa que no había visto antes. «Mamá, conocí a alguien». 4 palabras que cambiaron todo. «Se llama Paulina, es arquitecta. La conocí en una conferencia sobre desarrollo urbano. Es increíble, mamá. Debí sentir felicidad. Debí emocionarme porque mi hijo había encontrado el amor. Pero algo en mi estómago se retorció. Algo me dijo que la vida que habíamos construido juntos estaba a punto de derrumbarse, y no me equivoqué. Porque cuando conocí a Paulina 3 semanas después, supe exactamente qué tipo de mujer era, y lo que vendría después fue peor de lo que jamás imaginé. La primera vez que vi a Paulina, supe que algo andaba mal. No fue intuición de madre celosa, no fue paranoia de mujer mayor que teme perder a su hijo. Fue algo más visceral, más profundo.
Algo en la forma en que sus ojos recorrieron mi casa, evaluando cada rincón como si estuviera tasando una propiedad en venta. Damián la trajo un domingo para comer. Yo había preparado mole poblano, el platillo que mi madre me enseñó a hacer cuando tenía 20 años. Tardé toda la mañana en moler los chiles, tostar las semillas, conseguir el punto exacto del chocolate. Era mi forma de dar la bienvenida, mi forma de decir, eres importante para mi hijo, así que eres importante para mí. Sonó el timbre a la 1 en punto. Abrí la puerta y ahí estaba ella, Paulina. 32 años, 1,65 m, cabello castaño perfectamente lacio cayendo sobre sus hombros, maquillaje impecable, vestida con un pantalón de lino beige y blusa blanca que gritaban dinero. Zapatos de tacón que probablemente costaban más que mi renta de 2 meses. «Mucho gusto, señora Elvia», dijo, extendiendo una mano fría y suave que nunca había conocido el trabajo duro. «Damián me ha contado mucho de usted. Su sonrisa era perfecta, demasiado perfecta. Como esas sonrisas de las vendedoras de departamentos caros que te tratan bien mientras calculan si puedes pagar o no. El gusto es mío, Paulina. Pasen, pasen. La comida está casi lista». Mientras caminábamos hacia el comedor, vi cómo sus ojos se movían. Observaba todo con una intensidad casi quirúrgica. Las paredes pintadas de amarillo claro que yo misma había elegido hace 10 años. Los muebles de madera que Rubén y yo compramos cuando recién nos casamos. Las fotografías familiares en marcos sencillos. La vitrina donde guardaba mi colección de figuritas de Talavera de Puebla que mi madre me regaló una por una en cada cumpleaños. «¡Qué casa tan pintoresca!», dijo finalmente, y la palabra salió de su boca como si estuviera endulzando algo amargo. «Tiene ese encanto vintage que ya no se ve. Vintage, como si mi hogar fuera una pieza de museo». «Gracias», respondí, aunque sabía perfectamente que no era un cumplido. Durante la comida, Paulina habló sin parar. De su familia en Polanco, de su trabajo en un despacho de arquitectura muy prestigioso, de los proyectos que manejaba con clientes de alto nivel. Cada frase estaba diseñada para establecer distancia, para dejar claro quién era ella y quiénes éramos nosotros. Damián la miraba embelesado, como si cada palabra que saliera de su boca fuera oro puro. «Este mole está interesante», dijo Paulina después del primer bocado. «¿Usaste chocolate de tablilla? En mi casa mi mamá usa cacao orgánico importado de Oaxaca. Le da un sabor más refinado. Refinado. Mi mole, el mismo que había ganado elogios en todas las posadas del barrio durante 30 años, no era lo suficientemente refinado. «Me alegra que te guste», dije, apretando el tenedor con más fuerza de la necesaria. «Y esta sala», continuó mirando alrededor, «tiene mucho potencial. Con una mano de pintura en tonos neutros, muebles más modernos, pisos de madera clara, podría verse completamente diferente. A mí me gusta como está», dije, intentando mantener la voz neutral. «Ay, suegrita». Y ahí estaba, esa palabra que me haría rechinar los dientes durante los próximos años. «No te ofendas. Solo digo que a veces es bueno actualizar, darle aire nuevo a los espacios. Suegrita, diminutivo, condescendiente, como si fuera una niña pequeña que no entendía de gustos modernos». Damián no dijo nada. Solo sonrió y le sirvió más agua a Paulina. Los siguientes 6 meses fueron una lenta agonía de microdesprecios disfrazados de dulzura. Cada vez que Paulina venía a la casa, encontraba algo que mejorar. Mi forma de cocinar era muy tradicional, cuando ella usaba técnicas contemporáneas. Mi ropa era auténtica, mientras ella vestía con más estilo. Mis modismos al hablar eran folclóricos, comparados con su español más neutro. Y lo peor, Damián empezó a cambiar. Las primeras señales fueron sutiles. Un día llegó con ropa nueva que claramente Paulina había elegido. Camisas de marcas que nunca había usado, pantalones entallados, hasta zapatos diferentes. «Te ves muy bien, hijo», le dije. Paulina me ayudó a renovar mi guardarropa. Dice que un profesional debe proyectar éxito.
proyectar éxito. Como si todo lo que habíamos sido antes fuera un fracaso. Después vinieron las correcciones. Si yo decía Aiga, Damián me corregía frente a Paulina. Es Aya, mamá. Si ponía los codos en la mesa, me miraba con desaprobación. Si contaba una anécdota del barrio, cambiaba de tema rápidamente. Una tarde, Paulina llegó con revistas de decoración. «Miren esto, suegrita», dijo, señalando salas minimalistas, cocinas con isla, recámaras en tonos grises. «Esto es lo que se usa ahora. Espacios limpios, sin tantas cosas. Mis cosas. Mi vida entera era tantas cosas». «Paulina tiene buen ojo», comentó Damián. «Deberíamos considerar algunos cambios, mamá. Modernizar un poco». ¿Modernizar? Esta casa era mi herencia. Cada mueble tenía una historia. Cada fotografía guardaba un recuerdo. Pero ahí estaba mi hijo, sugiriendo que todo eso debía desaparecer para complacer a una mujer que apenas conocía. 6 meses después del primer encuentro, Damián llegó una noche con una noticia. «Mamá, Paulina y yo vamos a casarnos». Debí saltar de alegría. Debí abrazarlo. Debí llorar de emoción. Pero lo que sentí fue un vacío en el estómago, un presentimiento oscuro. «Felicidades, hijo», dije, y sonó tan hueco como me sentía. «La boda será en 1 año, en Hacienda de los Morales. Paulina ya tiene todo planeado». Por supuesto que sí. Paulina siempre tenía todo planeado. Durante los siguientes meses, Paulina empezó a venir más seguido, pero sus visitas tenían un propósito diferente. La veía caminando por la casa con su teléfono, tomando fotos de los cuartos, midiendo espacios con la mirada. «¿Para qué tomas tantas fotos?», le pregunté un día. «Ay, suegra, es para inspiración. Me gusta documentar diferentes estilos arquitectónicos», respondió con esa sonrisa que ya no me engañaba. Pero yo sabía la verdad. Paulina no estaba documentando, estaba planeando cómo convertir mi casa en suya. Y mi hijo, mi Damián, el niño que crié, que alimenté, que eduqué, él estaba dejándola hacer todo sin decir una sola palabra. El día de la boda se acercaba, y con él, una humillación que marcaría el inicio del fin. Porque si pensaba que lo que había vivido hasta entonces era doloroso, no tenía idea de lo que vendría. La invitación llegó a mi casa 3 meses antes de la boda. Un sobre de papel pergamino color marfil con letras doradas en relieve. La abrí con manos temblorosas, esperando ver mi nombre impreso con el cariño que merecía la madre del novio. «Señora Elvia Gutiérrez, cordialmente invitada». Invitada, como cualquier otra persona de la lista. No madre del novio, no un lugar especial, solo invitada. Tragué el nudo en mi garganta y decidí que no importaba. Lo importante era que mi hijo se casaba y yo estaría ahí para él. Durante esos 3 meses preparé mi regalo. No tenía dinero para algo ostentoso, como seguramente darían los padres de Paulina, pero tenía algo más valioso: tiempo y amor. Compré un álbum de piel en una papelería del centro. 350 pesos que pesaron en mi bolsillo, pero que valían cada centavo. Durante 2 meses, todas las noches después de cenar, me sentaba en la mesa del comedor con mis materiales. Fotografías de Damián desde recién nacido, papel decorativo, cintas, marcadores de colores, pegamento especial. Cada página era una obra de arte. La primera mostraba a Damián recién nacido en mis brazos, con una dedicatoria que escribí con mi mejor letra. «El día que naciste, nació mi razón de vivir». La segunda, su primer día de escuela, con sus ojos enormes y su mochila más grande que él. La tercera, su graduación de la universidad, donde lloré de orgullo. 50 páginas, 50 momentos de su vida documentados con todo mi corazón. En la última página escribí: «Hijo mío, que en este nuevo camino encuentres toda la felicidad que mereces. Con amor eterno, tu mamá». Lo terminé una semana antes de la boda. Lo envolví en papel artesanal color café, con un moño de yute. Se veía sencillo por fuera, pero sabía que por dentro guardaba algo invaluable.
El día de la boda amaneció soleado. Hacienda de los Morales lucía espectacular con sus jardines perfectamente cuidados, fuentes de cantera, arcos coloniales. Los padres de Paulina, Octavio y Miriam habían pagado 850,000 pesos por todo. 850,000. Una cantidad que yo no ganaría ni en 10 años. Llegué temprano, vestida con mi mejor conjunto. Un traje sastre color vino que había comprado especialmente para la ocasión. 4,500 pesos que saqué de mis ahorros. Quería verme digna. Quería que Damián se sintiera orgulloso de su madre. La ceremonia fue hermosa. Vi a mi hijo parado frente al altar, tan apuesto con su smoking negro, esperando a Paulina. Cuando ella entró del brazo de su padre, todos voltearon a verla. El vestido blanco con encaje francés, el velo de 3 metros, el ramo de rosas importadas. Se veía como una princesa. Yo lloré. Lloré viendo a mi niño convertido en hombre, comenzando una nueva etapa. Lloré por Rubén, que no estaba ahí para verlo. Lloré porque, a pesar de todo, amaba a mi hijo con cada fibra de mi ser. Después de la ceremonia, vino la recepción. Y ahí comenzó la verdadera humillación. Un coordinador con tabla en mano me interceptó en la entrada del salón. ¿Señora Elvia Gutiérrez? Sí, soy yo. Su lugar es en la mesa 8, al fondo del salón. ¿Perdón? Debe haber un error. Soy la madre del novio. No hay error, señora. La mesa principal es solo para familia inmediata. Usted está en la mesa 8 con los primos lejanos del señor Damián. Familia inmediata. Yo, que lo llevé en mi vientre. Yo, que lo cuidé cuando tuvo varicela a los 5 años y no dormí 3 noches. Yo, que vendí mi negocio para pagar su educación. Yo no era familia inmediata. Caminé hacia la mesa 8 sintiendo todas las miradas sobre mí. El salón era enorme, con capacidad para 250 personas. La mesa principal estaba al frente, elevada en una tarima, bajo un arreglo floral que debió costar 20,000 pesos. Ahí estaban, Damián y Paulina en el centro. A la derecha, Octavio y Miriam, los padres de la novia, radiantes. A la izquierda, los hermanos de Paulina, Bernardo y Sofía, con sus respectivas parejas. Yo estaba en la mesa 8, con Jorge, un primo segundo de Damián que vivía en Guadalajara y al que no veía desde hace 15 años. Con su esposa que no me dirigió la palabra en toda la noche. Con otros parientes que ni siquiera conocía. Desde ahí, tan lejos, veía a mi hijo. Reía, brindaba, besaba a Paulina. Nunca volteó hacia donde yo estaba. Llegó el momento de los discursos. Octavio tomó el micrófono primero. Habló durante 15 minutos sobre Damián, sobre cómo lo recibía como el hijo que siempre quiso tener, sobre cómo le abriría las puertas de su empresa de bienes raíces, sobre cómo ahora era parte de su familia. Miriam habló después, sobre lo feliz que estaba de que Paulina encontrara un hombre de bien, sobre los valores que ellos le habían inculcado a su hija, sobre el futuro brillante que les esperaba. Bernardo bromeó sobre cómo Paulina finalmente había agarrado a alguien decente. Sofía leyó un poema sobre el amor eterno. Ninguno, ni uno solo, mencionó a la madre del novio. Era como si yo no existiera, como si Damián hubiera nacido de la nada y simplemente aparecido en sus vidas. Me mordí el labio hasta sentir el sabor metálico de la sangre. No lloraría, no aquí. No les daría ese gusto. Después de los discursos, vino el momento de los regalos. Una mesa enorme junto a la entrada acumulaba cajas envueltas en papeles brillantes, sobres gordos que seguramente contenían cheques generosos. Me acerqué con mi paquete sencillo. Paulina estaba ahí, abriendo regalos con Damián a su lado, rodeados de invitados que los felicitaban. «Paulina, Damián», llamé suavemente. Paulina volteó. Su sonrisa era cortés pero fría. «Ay, suegrita, gracias por venir. Este es mi regalo para ustedes», dije extendiendo el paquete. Lo hice con mis propias manos. Son todos los recuerdos de Damián desde que nació hasta... «Qué lindo, suegra», me interrumpió Paulina, tomando el paquete sin realmente mirarlo.
Lo pondremos con los demás. Desenvolvió el papel artesanal sin cuidado. Abrió el álbum. Sus ojos lo recorrieron por exactamente 10 segundos. 10. Conté cada uno. ¡Ay, qué tierno! Fotos viejitas, dijo y cerró el álbum. Lo guardaremos, en algún lugar especial. Lo dejó sobre una pila de regalos. Debajo de una licuadora Vitamix que costaba 8,000 pesos. Debajo de un juego de maletas Samsonite. Mi álbum, 2 meses de trabajo nocturno, 50 páginas de amor maternal. Abandonado como basura decorativa. Damián ni siquiera lo miró. Estaba ocupado abriendo un sobre de los tíos de Paulina. Un cheque de 50,000 pesos por la expresión de sorpresa en su rostro. Regresé a mi mesa. Me senté. Vi cómo la fiesta continuaba sin mí. Nadie me sacó a bailar. Nadie vino a platicar conmigo. Era un fantasma en la boda de mi propio hijo. A las 11 de la noche, cuando ya no pude más, me levanté para irme. Pasé junto a la mesa principal para despedirme. Me voy, hijo. Fue una boda hermosa. Gracias por venir, mamá, dijo Damián, sin levantarse, sin abrazarme. Maneja con cuidado. Eso fue todo. Salí de Hacienda de los Morales con el alma destrozada. Tomé un taxi porque no confiaba en manejar con la vista nublada por las lágrimas. En mi cuarto de hotel, que yo misma pagué, 1,200 pesos la noche, finalmente me derrumbé. Lloré como no lloraba desde que Rubén murió. Lloré por la humillación, por la invisibilidad, por ese álbum tirado sobre una pila de regalos caros, por un hijo que me trataba como una invitada más. Pero entre lágrimas me dije algo que resultó ser mentira. Es solo por hoy. Es el día de ellos. Mañana todo volverá a la normalidad. Qué equivocada estaba, porque lo que vino después fue 1000 veces peor. 2 semanas después de la boda, Damián llegó a casa con 3 maletas grandes y una noticia que cambiaría todo. Mamá, Paulina y yo nos vamos a quedar aquí. Temporalmente. Temporalmente. Esa palabra que se convertiría en la mentira más larga de mi vida. ¿Temporalmente? ¿Por qué? Pensé que rentarían un departamento. Los departamentos que vimos están muy caros, mamá. 15, 20,000 pesos al mes. Necesitamos ahorrar para el enganche de algo propio. Serán solo unos meses mientras juntamos. Solo unos meses. Esa misma tarde, Paulina llegó con el doble de maletas que Damián. Y con algo más. Esa mirada de quien acaba de conquistar un territorio. Gracias por recibirnos, suegrita, dijo, aunque sus ojos decían otra cosa. Decían, esta casa ahora es mía. La primera semana fue tolerable. Paulina y Damián ocuparon la recámara de mi hijo. Yo me mantuve en la mía. Compartíamos la cocina, la sala, el comedor. Había tensión, sí, pero nada que no pudiera manejarse. Pero en la segunda semana comenzó la transformación. Un sábado por la mañana, bajé a desayunar y encontré la sala completamente diferente. Las fotografías familiares que habían estado en la pared durante 20 años. Rubén y yo el día de nuestra boda. Damián en su primera comunión. Mis padres en su aniversario. Habían desaparecido. En su lugar, un espejo enorme con marco plateado y un cuadro abstracto de líneas grises y negras que no significaba absolutamente nada. ¿Dónde están las fotos?, pregunté, intentando mantener la calma. Paulina apareció de la cocina con una taza de café en la mano. Ay, suegra, las guardé en una caja. Es que hacían ver el espacio tan recargado. Necesitábamos darle un aire más moderno, ¿no crees? Esta es mi sala. Esas son mis fotografías. Pero ahora vivimos todos aquí, dijo con esa dulzura falsa que ya me enfermaba. Tenemos que hacer que todos nos sintamos cómodos. Damián está de acuerdo. ¿Verdad, amor? Damián, que leía el periódico en el comedor, ni siquiera levantó la vista. Sí, mamá. Solo son fotos. Siguen en la casa. Fui al cuarto de servicio y encontré la caja. Ahí estaban, amontonadas sin cuidado, los vidrios de algunos marcos rotos.
20 años de recuerdos tratados como basura. Pero eso fue solo el comienzo. En la tercera semana, desapareció mi colección de figuritas de Talavera de Puebla. 18 piezas que mi madre me regaló una por una desde que cumplí 15 años hasta su muerte. Cada una pintada a mano, cada una con una historia. ¿Y mis figuritas?, pregunté cuando vi el librero vacío. En la bodega, suegrita. Es que con tanto adorno la casa se veía muy abarrotada. Mi vida entera era un abarrotamiento para ella. El primer mes fue de cambios pequeños. O eso decía Paulina. Cojines nuevos que reemplazaron los que yo había bordado. Cortinas grises que sustituyeron a mis cortinas de flores. Una alfombra minimalista donde antes había estado la que Rubén y yo compramos en Oaxaca durante nuestra luna de miel. Cada cambio era una puñalada. Pero Damián no decía nada. Peor aún, la apoyaba. Al segundo mes, Paulina decidió que la casa necesitaba renovación total. Un martes llegó un pintor sin que yo supiera nada. «Buenos días, señora. Vengo a pintar la sala y el comedor». «¿Pintar? Yo no autoricé ninguna pintura». «Yo sí», dijo Paulina, apareciendo detrás de mí. «Quedamos en gris perla para las paredes. Le da un toque más elegante». «Paulina, esta es mi casa. No puedes tomar estas decisiones sin consultarme». «Damián está de acuerdo, y él también vive aquí, suegra». El pintor cobró 15,000 pesos. Paulina los pagó sin pestañear. Mis paredes amarillas, las que Rubén y yo pintamos juntos hace 10 años, desaparecieron bajo 3 capas de gris frío e impersonal. Cuando Damián llegó del trabajo y vio el cambio, sonrió. «Se ve bien, mamá. Más moderno, más frío, menos nuestro». Al tercer mes, Paulina puso su mirada en mi santuario, la cocina. Empezó sutilmente, comprando utensilios nuevos de mejor calidad, reemplazando mis ollas de peltre por sartenes antiadherentes caros, tirando mis especieros de vidrio para poner unos magnéticos en el refrigerador. «La cocina necesita organización profesional», decía mientras acomodaba todo a su manera. Pero lo peor vino cuando empezó a cocinar y a criticar. Una noche preparé sopa de fideo, la que Damián adoraba desde niño. Paulina probó un sorbo y arrugó la nariz. «Amor, ¿no crees que está muy salada?», le dijo a Damián. «Es que el exceso de sodio es malísimo para la salud». Damián probó. «Tienes razón, está muy salada». No estaba salada, estaba perfecta, como siempre. Pero Paulina había plantado la semilla. A partir de ahí, ella empezó a cocinar más sano. Quinoa en lugar de arroz, pollo a la plancha sin sazón en lugar de guisados, ensaladas tristes en lugar de los platillos con sabor que yo preparaba. Y Damián comía lo que ella preparaba. Dejaba mi comida intacta en el plato. Para el cuarto mes, perdí mi espacio en mi propia cocina. Paulina cocinaba todos los días. Yo intentaba entrar a preparar algo y me encontraba con sus cosas ocupando cada centímetro. «Ay, suegrita, ¿no te molesta que cocine yo? Total, necesitas descansar más a tu edad, a mi edad». 67 años y me trataba como si fuera una inválida. El quinto mes trajo nuevas reglas. «Suegra, trabajo desde casa y necesito concentración. ¿Podrías ver tu telenovela con audífonos? Es que las llamadas con clientes requieren silencio absoluto. Mi telenovela de las 3 de la tarde, que veía en mi sala desde hace 30 años, ahora requería audífonos en mi propia casa. Los jueves son sagrados para nosotros como pareja», anunció Paulina otro día. «Necesitamos la casa para nosotros solos. Tal vez puedas salir con alguna amiga esos días. Me estaban expulsando de mi propia casa un día a la semana. ¿Y Damián?» Damián asentía a todo. Pero el golpe final llegó en el 6.º mes. Fui a visitar a mi hermana en Querétaro por 3 días. Necesitaba escapar, respirar, recordar quién era yo antes de convertirme en una extraña en mi propio hogar. Cuando regresé, subí a mi recámara y me quedé helada en la puerta. Todo había cambiado. Mi colcha tejida por mi abuela, la única cosa que me quedaba de ella, había desaparecido. En su lugar,
Un edredón gris minimalista. Mi tocador de cedro, el que Rubén me regaló en nuestro 10º aniversario, ya no estaba. Lo habían reemplazado por una cómoda blanca de IKEA. Mis cortinas de encaje, las que yo misma había cosido hace 15 años, habían sido arrancadas. Ahora había persianas enrollables color beige. Todo mi cuarto, toda mi vida, borrada. Bajé las escaleras temblando de rabia. ¿Quién tocó mi cuarto? Paulina salió de la cocina secándose las manos. Fui yo, suegra. Quería darte una sorpresa. ¿Se veía tan anticuado? ¿Dónde está mi colcha? ¿Dónde está mi tocador? La colcha estaba muy vieja, la tiré. El tocador lo doné a una iglesia. Créeme, este estilo nórdico es mucho más limpio y relajante. Era de mi abuela. Era el regalo de mi esposo. Ay, suegrita, no te alteres. Son solo cosas. Lo importante es el recuerdo, ¿no? Lloré. Ahí mismo, delante de ella, me derrumbé. Lloré por mi colcha, por mi tocador, por cada pedazo de mi vida que había sido borrado. Damián llegó en ese momento, vio mis lágrimas, vio la furia en mi rostro. ¿Qué pasó? Paulina destruyó mi cuarto, tiró las cosas de tu abuela, el tocador que tu papá me regaló. Esperé que mi hijo, se pusiera de mi lado. Mamá, por Dios, son solo cosas. Paulina está tratando de hacer de esta casa un hogar para nosotros. Nosotros. Yo ya no era parte de ese nosotros. Damián, esta es mi casa. Y también es la mía. Explotó. Vivo aquí. Paulina vive aquí. Tenemos derecho a sentirnos cómodos. Me miró con ojos que no reconocí. Ojos llenos de irritación, de molestia, como si yo fuera el problema. Esa noche, acostada en mi cama con sábanas que no elegí, mirando cortinas que no colgué, entendí algo terrible. Había perdido mi casa, y estaba a punto de perder mucho más, porque 2 días después escucharía una conversación que me partiría en dos. Una conversación que me revelaría el verdadero plan. Era un martes por la mañana. Tenía cita en la farmacia para recoger mis medicamentos para la presión, esos que tomaba desde que Rubén murió. Salí de casa a las 9:30. Pero a 2 cuadras recordé que había olvidado mi cartera. Regresé. Abrí la puerta con cuidado porque no quería interrumpir las llamadas importantes de Paulina. La casa estaba en silencio. Subí las escaleras despacio, tratando de no hacer ruido, y entonces las escuché. Voces en la sala. Paulina y otra mujer. Su madre, Miriam. Me detuve en el descansillo de la escalera. No sé por qué no bajé de inmediato. Tal vez fue instinto. Tal vez fue ese sexto sentido que las madres desarrollamos cuando sabemos que algo anda mal. Me quedé ahí, escondida detrás de la pared, conteniendo la respiración. Ya hablé con el licenciado Méndez, decía Paulina. Dice que es posible si logramos que ella firme el poder notarial. El corazón me dio un vuelco. ¿Poder notarial? ¿Y crees que lo hará?, preguntó Miriam. Le vamos a decir que es para agilizar sus trámites de pensión, que así puede cobrar más rápido, que nosotros le ayudaremos con el papeleo. Es una vieja confundida, mamá. No va a sospechar nada. Una vieja confundida. Mis piernas empezaron a temblar. ¿Y si se niega?, insistió Miriam. Tenemos el plan B. La voz de Paulina sonaba tranquila, calculadora. Demencia senil. El doctor Carranza nos debe favores desde que Octavio le consiguió ese contrato. Con un diagnóstico médico, Damián puede ser declarado su tutor legal. Es arriesgado, hija. Mamá, esta casa vale 4.500.000 pesos. ¿Entiendes? Está en Coyoacán, zona premium, 200 metros de terreno. Una vez que esté a nombre de Damián, la vendemos. Nos compramos un penthouse en Santa Fe por 2.500.000 y nos sobran 2 millones limpios. El mundo se detuvo. Mi casa, mi herencia, el lugar donde nací, donde me casé, donde crié a mi hijo, tasada, calculada, lista para venderse como si fuera cualquier objeto. ¿Y la vieja?, preguntó Miriam. ¿Qué harán con ella? Paulina soltó una risa.
una risa fría que me atravesó como un témpano de hielo. La meteremos en un asilo. Hay unos en Tlalnepantla que cobran 6,000 pesos al mes. Con eso la tenemos controlada y fuera de nuestra vista. Ella no va a vivir para siempre de todos modos. No va a vivir para siempre. Hablaban de mí como si fuera un estorbo que había que eliminar. Como si mis 67 años de vida no valieran nada. Me tapé la boca con la mano para no gritar. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas, silenciosas, ardientes. ¿Damián sabe todo esto?, preguntó Miriam. Por supuesto. Él está de acuerdo. Bueno, al principio dudó un poco. Ya sabes cómo es de sentimental con su mamá. Pero le hice entender que es lo mejor para nuestro futuro, para cuando tengamos hijos. No podemos criar a una familia en esta casa vieja con una suegra metiéndose en todo. Damián sabía. Mi hijo sabía. Esas 4 palabras fueron peores que todo lo anterior, peor que los desprecios, peor que las humillaciones, peor que ver mi casa transformada. Mi hijo, la persona que salió de mi cuerpo, que alimenté con mi pecho, que cuidé cada noche cuando tenía fiebre, que consolé cuando su padre murió, estaba planeando robarme todo. ¿Y cuándo harán el movimiento?, preguntó Miriam. En 3 meses. Ya casi está todo listo. El licenciado Méndez preparó los documentos. Solo necesitamos que firme. Si se niega, activamos el plan B con el doctor Carranza. Para diciembre, esta casa será legalmente de Damián. Diciembre. 3 meses. Tenía 3 meses antes de que me despojaran de todo. Me obligué a moverme. Subí el resto de las escaleras sin hacer ruido. Entré a mi cuarto. Tomé mi cartera. Mis manos temblaban tanto que casi la tiro. Bajé por el otro lado de la casa. Salí por la puerta trasera. Ellas ni siquiera se dieron cuenta de que había regresado. Caminé las 2 cuadras hasta la farmacia como zombi. No recuerdo cómo llegué. No recuerdo qué le dije al farmacéutico. Solo recuerdo entregarle la receta y esperar ahí parada, sintiendo que el piso se abría bajo mis pies. Pero necesitaba confirmación. Necesitaba escucharlo de Damián. Porque tal vez, solo tal vez, él no estaba realmente de acuerdo. Tal vez Paulina mentía. Esa noche esperé despierta. Escuché cuando Damián llegó del trabajo a las 8. Escuché sus pasos subiendo las escaleras. Escuché la puerta de su cuarto cerrarse. A las 11, cuando todo estaba en silencio, me acerqué. Su cuarto estaba al final del pasillo. La puerta no estaba completamente cerrada. Y los escuché. ¿Segura que el licenciado Méndez puede hacerlo sin que sospeche? La voz de Damián, mi hijo. Confía en mí, amor. Ya lo tenemos todo planeado. En 3 meses, esta casa será legalmente tuya y tu mamá ni se dará cuenta hasta que sea irreversible. ¿Y si se pone difícil? Por eso tenemos el plan con el doctor Carranza. Un simple diagnóstico y listo. Tú te conviertes en su tutor. Tienes control total de sus bienes. Silencio. Un silencio que duró eternidades. A veces me siento mal, Pau. Es mi madre. Amor, tu madre ya vivió su vida. Ahora es nuestro turno. Piensa en nuestro futuro, en los hijos que tendremos. ¿Quieres criarlos aquí, en esta casa vieja, con ella metiéndose en todo? No, pero... ¿Pero qué? ¿Prefieres seguir viviendo así? Damián, esta casa vale casi 5 millones. 5 millones. Es nuestra oportunidad de tener la vida que merecemos. Y tu madre, ella estará bien. La meteremos en un lugar donde la cuiden. Un asilo. Un hogar para adultos mayores. Corrigió Paulina, como si cambiar las palabras cambiara el significado. Donde tenga compañía, actividades. Será mejor para ella que estar aquí sola todo el día. Está bien, dijo Damián finalmente. Hagámoslo. Está bien. Hagámoslo. Con esas 3 palabras, mi hijo me sentenció. Me alejé de la puerta sin hacer ruido. Regresé a mi cuarto. Me senté en la cama que ya no era mía, en el cuarto que ya no reconocía. Y por primera vez en mi vida sentí algo más poderoso que el dolor. Sentí rabia, rabia pura, ardiente, que me quemaba desde adentro. No lloré. Las lágrimas se habían acabado. En su lugar, algo frío y duro tomó su lugar en mi pecho.
Abrí el cajón de mi buró. Ahí estaba mi libreta vieja donde anotaba recetas y listas de compras. Arranqué una hoja en blanco y empecé a escribir. Nombres, números de teléfono, contactos. El notario Montenegro, amigo de Rubén desde la universidad. La licenciada Reyes, abogada que ayudó a mi vecina con un problema de herencia. Don Rodolfo, el investigador privado que le resolvió un caso de infidelidad a mi amiga Socorro. Si querían jugar sucio, jugaríamos sucio. Si querían robarme mi casa, tendrían que pasar sobre mi cadáver. Porque Elvia Gutiérrez de Cárdenas había sido muchas cosas en su vida. Madre abnegada, esposa fiel, mujer trabajadora. Pero tonta nunca. Y si mi hijo y esa víbora pensaban que podían despojarme de todo sin consecuencias, estaban a punto de conocer a una mujer que no sabían que existía. Una mujer que ya no tenía nada que perder. Y esa es la mujer más peligrosa de todas. Los días que siguieron a ese descubrimiento fueron una actuación. La mejor actuación de mi vida. Cada mañana bajaba a desayunar con una sonrisa. Saludaba a Paulina. Le preguntaba a Damián cómo había dormido. Preparaba café, limpiaba la cocina. Me comportaba como la suegra dócil, la madre sumisa que ellos esperaban. Pero por dentro, cada engranaje de mi cerebro trabajaba a toda velocidad. Llamé al notario Montenegro desde un teléfono público. No podía arriesgarme a que escucharan mis conversaciones. Elvia, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? Necesito tu ayuda, Edmundo. Es urgente. Nos vimos en su oficina al día siguiente. Le conté todo, las grabaciones que planeaba hacer, el plan de robo, los documentos que necesitaba proteger. Tu casa está a tu nombre, sin gravámenes, confirmó revisando los papeles. Cualquier intento de transferencia sin tu consentimiento es fraude, pero necesitas evidencia sólida. La tendré. Me recomendó a la licenciada Azucena Reyes, una mujer de 50 años, ojos de acero, especialista en protección patrimonial. Señora Elvia, me dijo en nuestra primera reunión, lo que está viviendo es más común de lo que piensa. Hijos que despojan a padres, nueras que manipulan. Tenemos que ser muy cuidadosas. Compré una grabadora digital en Mercado Libre, 890 pesos que pagué en efectivo, pequeña, del tamaño de una memoria USB. La escondía en el bolsillo de mi delantal, en mi sostén, en cualquier lugar donde pudiera captar conversaciones. Durante 2 semanas grabé todo. Paulina hablando con su madre sobre acelerar el proceso. Damián discutiendo con Paulina sobre cómo convencerme de firmar los papeles. Paulina al teléfono con sus amigas, burlándose. La vieja caduca ni se imagina lo que viene. Sigue cocinando y limpiando como si todavía importara. Cada palabra quedaba registrada, cada plan, cada traición. Y entonces llegó mi cumpleaños. 68 años, casi 7 décadas de vida, y ni una sola felicitación. Me levanté ese día sabiendo exactamente qué esperar, o más bien, qué no esperar. Pero una parte de mí, esa parte tonta que todavía albergaba esperanza, pensó que tal vez Damián recordaría. Bajé a las 7 de la mañana. La cocina estaba vacía. Preparé mi café. Me senté sola en la mesa donde antes desayunábamos juntos. A las 7:30 bajó Damián. Tomó una manzana del frutero. Revisó su teléfono. Buenos días, hijo. Buenos días, mamá. Llegaré tarde hoy. Damián, ¿sabes qué día es hoy? Levantó la vista del teléfono. Me miró con esos ojos que antes me miraban con amor y ahora solo mostraban indiferencia. ¿Martes? Es mi cumpleaños. Silencio. Un silencio que pesaba como piedras. Ah, sí. Feliz cumpleaños, mamá. Eso fue todo. Ni un abrazo, ni un regalo, ni siquiera un «lo siento, lo olvidé». Solo un «feliz cumpleaños», dicho con el mismo tono con el que se dice «salud» después de un estornudo. Se fue. La puerta se cerró, y me quedé ahí, sosteniendo mi taza de café, sintiéndome más sola que nunca. Paulina ni siquiera bajó. Pasé el día completo sin verla. Mi amiga Socorro llamó.
Me cantó las mañanitas por teléfono. Lloré escuchándola, agradecida de que al menos alguien recordara. A las 8 de la noche escuché el carro de Damián. Escuché 2 puertas cerrarse. Habían llegado juntos. Entraron con bolsas de un restaurante. El olor a comida cara llenó la casa. Fuimos a Quintonil, dijo Paulina, sentándose en la sala. Increíble. 3.200 pesos la cena, pero cada bocado valió la pena. Se sentaron a comer ahí mismo, en mi sala. Sacaron los contenedores, steak tártare, pulpo, postre de chocolate con oro comestible. Yo estaba en la cocina, visible desde donde ellos estaban, comiendo un sándwich de jamón que me había preparado sola. Hoy cerré el contrato del desarrollo en Querétaro, dijo Paulina con emoción. 3 millones de honorarios para el despacho. Mi jefe está fascinado. Hay que celebrarlo, dijo Damián besándola. Tuve que morderme el labio para no gritar. Celebraban su éxito, en mi casa, el día de mi cumpleaños, mientras yo comía sola en la cocina. Hoy es mi cumpleaños, dije, y mi voz salió más fuerte de lo que pretendía. Ambos voltearon. Paulina sonrió. Ay, sí, suegra. Felicidades. ¿Ya tienes 68? Sí. Qué bien que te conservas, dijo, y regresó su atención a la comida. Eso fue todo. Me fui a mi cuarto. Me acosté en esa cama que ya no reconocía. Y no lloré. Las lágrimas se habían acabado hace días. Solo esperé, porque sabía que lo peor aún no había llegado. Y llegó 2 días después. Un jueves por la tarde. Paulina me llamó a la sala con tono de maestra, regañando a una alumna. Elvia, siéntate. Tenemos que hablar. Damián estaba a su lado. No me miraba a los ojos. Me senté frente a ellos, la grabadora escondida en el bolsillo de mi suéter. Damián y yo hemos estado discutiendo nuestra situación habitacional, comenzó Paulina, con las manos entrelazadas como si estuviera en una junta de negocios. ¿Y? Mi voz salió calmada. Creemos que lo mejor... Paulina miró a Damián, esperando que él hablara. Damián se aclaró la garganta. Todavía no me miraba. Mamá, creemos que sería mejor que te mudaras. Las palabras quedaron flotando en el aire, pesadas, irreales. ¿Que me mude? Repetí lentamente. ¿De mi casa? Es que mira, suegra. Paulina se inclinó hacia adelante. Seamos honestos. Esta casa ya no funciona para 3 personas. Damián y yo necesitamos nuestro espacio. Estamos pensando en tener hijos pronto. Necesitamos privacidad. Esta es mi casa, dije, cada palabra saliendo como hielo. La heredé de mis padres. Aquí nació Damián. Aquí viví con mi esposo. Lo entendemos, dijo Damián, finalmente mirándome. Por eso te vamos a ayudar. Te rentaremos un departamento bonito en la Narvarte. Un cuarto bien ubicado. 8,000 pesos al mes. Los primeros 6 meses los pagamos nosotros. 8,000 pesos. Me estaban comprando mi salida con 8,000 pesos al mes. Damián, mi voz tembló, pero no de miedo, sino de rabia contenida. Esta es mi casa. Pero mamá, piénsalo, insistió Paulina. ¿Para qué quieres tú una casa tan grande? A tu edad, subir y bajar escaleras es un riesgo. Un departamento chiquito es más práctico. Menos que limpiar. Menos que mantener. A mi edad. Como si ser vieja me hiciera inútil. Ya decidimos, dijo Damián, y su tono era final. Tienes 1 mes para buscar lugar. Te ayudaremos con la mudanza. 1 mes. Me daban 1 mes para abandonar mi hogar. Los miré. Realmente los miré. A mi hijo, que alguna vez fue mi vida entera. A esa mujer que había llegado a destruir todo. Y algo dentro de mí hizo clic. Me levanté, despacio, con toda la dignidad que me quedaba. Está bien, dije. Ambos se miraron, sorprendidos de que no hubiera peleado. ¿En serio? Preguntó Paulina. En serio. Tienen razón. Buscaré departamento. Subí a mi cuarto, cerré la puerta y sonreí. Porque tenía 15 horas de grabaciones, porque la licenciada Azucena ya tenía todo preparado, porque en exactamente 72 horas
Ellos descubrirían que expulsar a Elvia Gutiérrez de su propia casa había sido el error más grande de sus vidas. La leona ya no se escondía. Estaba lista para atacar. Los 3 días que siguieron fueron los más importantes de mi vida y los más silenciosos. No discutí, no lloré, no supliqué, me volví invisible. La suegra obediente que finalmente había entendido su lugar. Paulina estaba encantada. ¿Ves, Damián?, la escuché decir esa noche. Solo había que ponerle límites. Ahora sí se porta bien. Pero lo que ellos no sabían era que mientras yo limpiaba la cocina en silencio, mientras preparaba la cena sin quejarme, mientras asentía a cada orden de Paulina, por dentro estaba construyendo su destrucción. El viernes por la mañana, mientras ellos dormían, salí de casa con una bolsa grande. Adentro, todas las grabaciones en un USB, documentos de la propiedad, fotografías de los cambios que habían hecho sin mi permiso. Mi primera parada fue el despacho de la licenciada Azucena Reyes. «Señora Elvia», me recibió con una taza de café caliente. «Muéstreme lo que tiene». Conectamos el USB a su computadora. Pasamos 2 horas escuchando, cada conversación, cada plan, cada detalle de cómo pensaban despojarme. Cuando terminamos, Azucena me miró con respeto. «Esto es oro puro. Con estas grabaciones tenemos prueba de intento de fraude, conspiración para cometer despojo y posible falsificación de documentos médicos. ¿Está segura de querer llegar hasta el final?» «Completamente». «Bien, vamos a necesitar algunas cosas más», me explicó el plan. No solo necesitábamos las grabaciones, necesitábamos documentación sólida que protegiera mi propiedad de cualquier ataque legal. «El lunes citaremos al notario Montenegro. Vamos a reforzar la escritura de su casa con cláusulas que impidan cualquier transferencia sin su presencia física y verificación de identidad. También prepararemos un testamento blindado. ¿Y si intentan hacer algo antes? Por eso actuaremos rápido. El martes confrontaremos. Para entonces, su casa estará legalmente protegida como una fortaleza». Salí de ahí con un plan, pero necesitaba más información. Mi segunda parada fue la casa de Socorro, mi mejor amiga desde hace 30 años. Ella trabajaba en el DIF y conocía gente en todas partes. «Elvia, te ves diferente», me dijo cuando abrió la puerta. «¿Qué pasó?» Le conté todo. Cada humillación, cada plan, cada traición. Socorro lloró conmigo. Pero luego se puso seria. «Conozco a alguien que puede ayudarte. Don Rodolfo, investigador privado. Ayudó a mi sobrina cuando su esposo le ocultó bienes en el divorcio. Es caro, pero vale cada peso». «¿Cuánto?» 5,000 pesos por semana. Tragué saliva. Era mucho dinero, pero mi casa valía 4,500,000 pesos. 5,000 era nada comparado con lo que estaba en juego. «Hazme la cita». El sábado me reuní con don Rodolfo en una cafetería del centro. Hombre de 60 años, bigote canoso, ojos que parecían radiografiar a las personas. «Señora Elvia, Socorro me puso al tanto. Necesito que me dé todos los datos. Nombres completos, direcciones, lugares de trabajo, números de teléfono». Le pasé una lista que había preparado. Paulina, Damián, Octavio y Miriam, los padres de ella, el licenciado Méndez, el doctor Carranza. «¿Qué necesita que investigue específicamente?» «Todo. Deudas, problemas legales, secretos, cualquier cosa que pueda usar para protegerme». «Entendido. Le tendré información en una semana». Mientras tanto, yo seguía actuando en casa. Cocinaba, limpiaba. Sonreía cuando Paulina me daba órdenes. Asentía cuando Damián me hablaba del lindo departamento que habían visto para mí en la Narvarte. «Solo 8,000 pesos, mamá. Pequeño pero acogedor. Vas a estar muy bien ahí». «Qué bien, hijo», respondía con voz suave. Pero cada noche, en la privacidad de mi cuarto, sacaba mi libreta y añadía notas. Nombres, fechas, estrategias. El lunes fui con el notario Montenegro. Firmamos documentos. Reforzamos la protección legal de mi casa. Creamos un testamento donde específicamente excluía a Damián si intentaba despojarme en vida.
Nadie podrá tocar esta propiedad sin tu consentimiento, me aseguró Montenegro. Y si algo te pasara, irá directamente a tu hermana y sus hijos, no a Damián. Perfecto. El miércoles, don Rodolfo me llamó. Señora Elvia, tenemos que vernos. Encontré información muy interesante. Nos vimos en el mismo café. Sacó una carpeta gruesa. Paulina tiene deudas de tarjetas de crédito por 780,000 pesos. 3 bancos diferentes. Está atrasada 4 meses en los pagos. Mi corazón saltó. 780,000 pesos. ¿Hay más?, continuó. Damián pidió un préstamo personal de 350,000 pesos hace 6 meses. Sin decirle a usted, imagino. Lo usó para pagar parte de la boda y un carro nuevo para Paulina. Mi hijo estaba endeudado. Por eso necesitaban mi casa con tanta urgencia. Y esto es lo más jugoso. Don Rodolfo sonrió. Octavio y Miriam, los padres de Paulina, están enfrentando una auditoría del SAT por evasión fiscal. Les están investigando 3 millones de pesos no declarados. Podrían enfrentar cargos criminales. ¿Por eso no pueden ayudar a Paulina con sus deudas? Exacto. Están desesperados por dinero. Por eso apoyan el plan de robarle su casa. Necesitan que Paulina y Damián se establezcan solos. Cada pieza del rompecabezas caía en su lugar. Hay algo más, dijo don Rodolfo. Hablé con algunas personas. El hermano menor de Paulina, Bernardo, está resentido con su familia, especialmente con Paulina. ¿Por qué? Ella siempre fue la favorita. Bernardo siente que lo han tratado como basura toda su vida. Si usted se acerca a él, podría ser un aliado valioso. Él sabe cosas. Esa tarde, usando el Facebook que mi sobrina me había enseñado a usar, encontré a Bernardo. Le envié un mensaje sencillo. Hola Bernardo, soy Elvia, la mamá de Damián. Necesito hablar contigo sobre tu hermana. Es urgente. Respondió en 1 hora. Señora Elvia, con gusto. ¿Cuándo y dónde? Nos vimos el jueves en un Starbucks de Insurgentes. Bernardo tenía 30 años, más delgado que Paulina, ojos tristes. Señora Elvia, sé por qué me busca. Y sí, sé lo que mi hermana está planeando. ¿Cómo lo sabes? Porque así es Paulina, manipuladora, ambiciosa, capaz de cualquier cosa por dinero. ¿Sabe por qué me odia? Porque cuando ella tenía 23, embarazó a su novia de la universidad. Mis padres pagaron 200,000 pesos para resolver el problema. Yo me opuse. Le dije a mi novia lo que había pasado. Desde entonces, Paulina me hizo la vida imposible hasta que me fui de la casa. ¿Tienes pruebas de eso? Correos, mensajes, todo guardado. Sabía que algún día lo necesitaría. Bernardo me pasó un USB. Úselo. Paulina merece que alguien le pare los pies, y si puedo ayudar a hundirla, lo haré con gusto. Regresé a casa con 3 USBs. Mis grabaciones, la información de don Rodolfo, los secretos de Bernardo. Eran las 6 de la tarde. Damián y Paulina estaban en la sala, viendo televisión, ajenos a todo. Me vieron entrar. Les sonreí. ¿Cómo les fue hoy? Bien, mamá. ¿Encontraste algo? ¿Algo de qué, hijo? De departamentos. Ya casi se cumple el mes. Ah, sí, estoy buscando. Pero no te preocupes, todo se resolverá muy pronto. Paulina me miró con satisfacción. Pensaba que me había rendido. Qué equivocada estaba. Subí a mi cuarto, saqué mi libreta, marqué el día en el calendario. Martes. En 4 días confrontaría a mi hijo y a esa víbora. Y cuando lo hiciera, cuando pusiera todas las cartas sobre la mesa, su mundo se derrumbaría. Porque la venganza no se trata de gritar, se trata de preparar. Y yo había preparado todo a la perfección. Y así llegamos de vuelta a ese momento, a esa celebración que preparé con tanto cuidado, a esas 12 sillas vacías, a esa champaña sin abrir. Pero ahora ustedes entienden que nada de eso fue casualidad. Yo sabía perfectamente que Damián no vendría. Sabía que Paulina había planeado esa cena en el restaurante italiano. Lo supe 3 días antes, cuando grabé su conversación telefónica con su madre. El martes es el ascenso de Damián.
Ya reservé en Davito para celebrar con la familia. Obviamente no invitaremos a la vieja, que se quede en su casa preparando quién sabe qué. Ni cuenta se va a dar. Escuché cada palabra, y en lugar de sentir dolor, sentí claridad. Porque fue entonces cuando se me ocurrió la idea perfecta. Ese lunes por la mañana fui al mercado. Compré todo para el pastel: harina, huevos, leche, azúcar. 3 horas me tomó hornearlo, decorarlo, ponerle esas 12 velas doradas que compré en la papelería. Fui a la licorería y pedí la mejor champaña que tenían en stock. 1,200 pesos, casi una cuarta parte de mi pensión de ese mes. Llamé a los invitados uno por uno: primos de Damián, su tía Rosario, los vecinos que lo vieron crecer. Habrá una pequeña celebración el martes a las 6. Vengan, por favor. Y luego, 2 horas antes de que comenzara todo, los volví a llamar. Hubo un cambio de planes. La celebración se canceló. Nadie vendría. Las sillas quedarían vacías, exactamente como lo planeé. ¿Por qué hice todo eso? ¿Por qué me tomé la molestia? Porque necesitaba que Damián lo viera. Necesitaba que entrara a esta casa y encontrara la mesa puesta con amor. Los globos dorados, el pastel perfecto, la champaña esperando, todo preparado por su madre. Necesitaba que viera con sus propios ojos lo que estaba rechazando, y necesitaba su reacción grabada. Cuando Damián entró esa tarde a las 6 en punto, yo tenía la grabadora escondida en el bolsillo de mi delantal. Capturó cada palabra, cada gesto de desprecio. La celebración será en el restaurante italiano. Tú quédate aquí, mamá. Descansa. Quédate aquí. Como si fuera una empleada. Como si esta no fuera mi casa. Como si yo no importara. La grabadora lo registró todo. Su tono frío, su indiferencia, la forma en que ni siquiera miró el pastel que había preparado durante horas. Y cuando se fue, cuando esa puerta se cerró y me quedé sola frente a esa mesa vacía, sonreí. Sonreí porque esa misma mañana, a las 10, la licenciada Azucena me había llamado. Señora Elvia, ya tenemos todo listo. Documentos firmados, protección legal activada. Mañana a las 10 de la mañana viene el notario Montenegro a su casa. Confrontaremos a su hijo y a su nuera con todo. ¿Está lista? Más que lista. Recuerde, no se deje intimidar. Usted tiene todas las cartas. Ellos solo tienen mentiras. ¿Lo sé? Así que cuando me senté frente a esa mesa preparada con amor y nadie llegó, no sentí derrota. Sentí poder. Abrí la champaña yo sola. El corcho voló con un sonido que resonó en la casa vacía. Me serví una copa, luego otra. Cada sorbo era una promesa. Cada trago era un recordatorio de que al día siguiente todo cambiaría. Tomé el pastel de 3 leches que había preparado con tanto cuidado. Lo corté. Me serví un pedazo enorme. Lo comí despacio, saboreando cada bocado. Este pastel no era para Damián. Nunca lo fue. Era para mí, para celebrar mi libertad, para celebrar que finalmente había dejado de ser la madre que todo lo perdona, la madre que todo lo aguanta, para celebrar que Elvia Gutiérrez había muerto, y en su lugar había nacido una mujer que ya no tenía miedo. Me quedé ahí hasta las 11 de la noche, sola en esa sala con globos que se desinflaban lentamente, con platos que nadie usó, con sillas que nadie ocupó. Pero no me sentí sola, me sentí poderosa, porque sabía algo que Damián y Paulina no sabían, algo que descubrirían en exactamente 11 horas. Sabían que su madre era débil, sumisa, fácil de manipular. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Subí a mi cuarto cerca de medianoche. No dormí, no podía dormir. La adrenalina corría por mis venas como electricidad. Revisé todo una vez más. Las grabaciones en el USB, los documentos legales que el notario Montenegro traería, el reporte de don Rodolfo sobre las deudas de Paulina, los secretos que Bernardo me había compartido, cada pieza en su lugar, como un rompecabezas perfectamente armado. A las 6 de la mañana me levanté, me bañé, me vestí con mi mejor ropa,
un conjunto de pantalón y blusa color azul marino que guardaba para ocasiones especiales. Me maquillé por primera vez en meses. Me peiné con cuidado. Quería verme digna, fuerte, imponente. A las 8 escuché a Damián y Paulina moviéndose arriba. Habían llegado tarde de su cena, seguramente borrachos de vino caro y éxito. Bajé a la cocina. Preparé café. Puse la mesa para 3 personas. Cuando bajaron a las 9, bostezando, todavía en pijama, me encontraron sentada en la sala. «Buenos días», dije con voz calmada. «Buenos días, mamá», respondió Damián, dirigiéndose a la cocina. «Necesito que se vistan. Hoy tenemos visitas». Paulina frunció el ceño. «¿Visitas? ¿Quién?» «Ya verán. Estén listos a las 10 en punto, en la sala». «Mamá, tengo llamadas importantes hoy», protestó Paulina. «Las vas a cancelar», dije, y mi tono no dejaba espacio para discusión. «Esto es más importante». Algo en mi voz hizo que ambos me miraran diferente, como si por primera vez en meses realmente me vieran. «¿De qué se trata?», preguntó Damián. «A las 10 lo sabrán». Subieron a vestirse, confundidos. Yo me quedé en la sala, esperando. A las 9:45 sonó el timbre. Abrí la puerta. Ahí estaban la licenciada Azucena Reyes con su maletín de piel y el notario Montenegro con su portafolio lleno de documentos. «Buenos días, señora Elvia», dijo Azucena. «¿Lista para esto?». «Más que lista. Recuerde, mantenga la calma. Deje que los documentos hablen por usted». «Lo haré». A las 10 en punto, Damián y Paulina bajaron. Se quedaron helados al ver a 2 personas desconocidas sentadas en su sala. «Mamá, ¿qué es esto?», preguntó Damián. Me levanté. Los miré a ambos, a mi hijo traidor, a esa mujer que había envenenado su corazón. Y con la voz más firme que he usado en mi vida, dije: «Esto, Damián, es el día que descubres que tu madre no es ninguna tonta. Siéntense. Es hora de hablar con la verdad. Y que Dios los ayude, porque yo ya no tenía piedad». Damián y Paulina se quedaron parados en medio de la sala, mirando a los 2 desconocidos como si fueran apariciones. «Mamá, ¿qué significa esto?». La voz de Damián temblaba entre confusión y molestia. «Siéntense», repetí, y esta vez no fue una sugerencia, fue una orden. Se sentaron, despacio. Paulina mantenía esa sonrisa condescendiente que tanto odiaba, pero podía ver el nerviosismo en sus ojos. «Permítanme presentarles», dije, caminando lentamente frente a ellos. «Ella es la licenciada Azucena Reyes, especialista en protección patrimonial. Él es el notario Edmundo Montenegro, amigo de su padre desde la universidad». La sonrisa de Paulina desapareció. «¿Protección patrimonial?», repitió. «¿De qué estamos hablando, suegra?». «De mi casa», respondí, y dejé que el silencio cayera como una losa. «De los planes que tú y mi hijo han estado tramando para robármela». Damián se puso pálido. «Mamá, ¿de qué hablas?». «¿De qué hablo?». Saqué mi teléfono del bolsillo. «Hablo de esto». Conecté el teléfono a la bocina Bluetooth que había comprado especialmente para este momento. Le di play al primer audio. La voz de Paulina llenó la sala, clara como el agua. Si logramos que ella firme el poder notarial bajo pretexto de agilizar sus trámites de pensión, podemos transferir la propiedad a nombre de Damián. ¿Y si se niega? Tenemos el plan B, demencia senil. El doctor Carranza nos ayudará con un diagnóstico. Paulina se levantó de un salto. «Eso es ilegal. No puedes grabar conversaciones privadas». La licenciada Azucena habló por primera vez, su voz fría como el acero. «En México, señora, una persona puede grabar conversaciones cuando existe una amenaza directa a su patrimonio. La señora Elvia tiene todo el derecho legal de protegerse contra un intento de despojo». «Pero yo...». Paulina tartamudeaba, buscando palabras. «Espera», dije. «Hay más». Pasé al segundo audio. La voz de Damián ahora. «¿Segura que el licenciado Méndez puede hacerlo sin que sospeche?». «Confía en mí, amor.
En 3 meses esta casa será legalmente tuya y tu mamá ni se dará cuenta hasta que sea irreversible. Damián hundió la cara entre las manos. Mamá, ¿Tú qué? Mi voz salió como un látigo. ¿Puedes explicar qué, Damián? ¿Que planeabas robarme la casa que tus abuelos me dejaron? ¿Que ibas a declararme demente para despojarme de todo lo que tengo? Fue idea de Paulina, dijo Damián, y por primera vez en meses vi algo de vida en sus ojos. Terror puro. Ella me convenció, ¡Cobarde!, explotó Paulina, volteando hacia él. Tú estabas de acuerdo. No me eches toda la culpa a mí. Basta los dos, dije. Tengo 15 horas de grabaciones. 15. Cada conversación, cada plan, cada detalle de cómo pensaban convertirme en una indigente. El notario Montenegro sacó una carpeta de su portafolio. Señor Damián, señora Paulina, les informo que la propiedad ubicada en esta dirección está registrada al 100% a nombre de la señora Elvia Gutiérrez de Cárdenas. Cualquier intento de transferencia fraudulenta constituye despojo y está penado con 2 a 10 años de prisión según el Código Penal. Damián se veía como si fuera a vomitar. Mamá, por favor, ¿podemos hablar de esto? No, corté. Ya no hay nada que hablar, pero hay más que deben saber. Saqué la carpeta que don Rodolfo me había entregado. La abrí frente a ellos como si estuviera repartiendo cartas de un juego mortal. «Paulina, ¿quieres contarle a Damián sobre tus deudas? ¿O lo hago yo?» Su rostro pasó del blanco al gris ceniza. 780,000 pesos en 3 bancos diferentes, continué. 4 meses atrasada en los pagos. Por eso necesitaban mi casa tan urgentemente, ¿verdad? No era por amor a mi hijo, era porque te estás ahogando en deudas. ¿780,000? Damián la miró incrédulo. Me dijiste que solo debías 50,000. Y tú, Damián, le extendí otro papel. ¿Quieres explicarme el préstamo de 350,000 pesos que pediste hace 6 meses? Ese que usaste para pagar el carro de Paulina y parte de esa boda ridículamente cara. Mamá, yo iba a decirte, ¿cuándo? ¿Cuando ya me hubieras robado la casa para pagar tus deudas? Paulina intentó recuperar el control. Esto no cambia nada. Damián tiene derecho a vivir aquí. Es su casa también. No, la voz de la licenciada Azucena cortó el aire. Esta casa no pertenece al señor Damián. No es heredero automático. Y después de estos intentos de fraude, la señora Elvia ha modificado su testamento. Si algo le pasara, la propiedad irá directamente a su hermana y sobrinos. El señor Damián está completamente excluido. «No puedes hacer eso», gritó Paulina. «Puedo», dije, y mi voz sonó más fuerte que nunca. Y ya lo hice. Saqué el último documento, el ultimátum. Ahora escúchenme bien. Tienen 72 horas para sacar todas sus cosas de mi casa. Si no lo hacen, presento denuncia formal por intento de despojo. Con las grabaciones, los documentos y los testimonios que tengo, ambos enfrentarán proceso legal. Damián empezó a llorar. «Mamá, por favor, soy tu hijo». Y ahí fue cuando algo dentro de mí se rompió. No de tristeza, de rabia acumulada durante meses. ¿Mi hijo? Me incliné hacia él, mirándolo directo a los ojos. Mi hijo murió el día que planeó robarme. Mi hijo murió cuando me expulsó de mi propia casa. El hombre frente a mí es un extraño, un ladrón que comparte mi sangre, pero no mi corazón. Señora Elvia, intervino Paulina con voz temblorosa, esto es un malentendido. Nunca íbamos a... Cállate, dije, y fue la primera vez en mi vida que le hablé así a alguien. Yo te recibí en esta casa, te abrí las puertas, te traté como a una hija, y tú la convertiste en un campo de batalla. Me volví hacia ambos. Quiero que entiendan algo. No es solo la casa, es todo lo que representaba. Ustedes no solo planeaban robarme un techo, planeaban robarme mi dignidad, mi historia, los recuerdos de mi esposo, la herencia de mis padres, mi vida entera. Paulina intentó levantarse. «No vamos a...» «Siéntate»,
ordenó la licenciada Azucena, porque hay una cosa más que deben saber. Saqué el último USB, el de Bernardo. Paulina, tu hermano Bernardo fue muy generoso compartiendo ciertos secretos familiares. ¿Quieres que Damián se entere de lo que pasó en 2013? ¿Del embarazo? ¿De los 200,000 pesos que tus padres pagaron? Paulina se derrumbó. Literalmente se desplomó en el sillón, llorando. «Eres una bruja», susurró entre lágrimas. «No», dije. «Soy una madre que aprendió a defenderse». Me volví hacia Damián. 72 horas. Quiero esta casa vacía de ustedes. Si no, los papeles van directo a la fiscalía. Y créeme, hijo, con lo que tengo, pasarán años en prisión. Damián me miró con ojos rojos, destruidos. ¿De verdad harías eso? ¿Meterme a la cárcel? Pregúntate tú. ¿De verdad me habrías puesto en un asilo? ¿De verdad me habrías declarado demente? ¿De verdad me habrías robado todo? No respondió, porque ambos sabíamos la respuesta. Ahora, dije caminando hacia la puerta y abriéndola. Tienen trabajo que hacer. 72 horas. El reloj empieza ahora. Paulina salió primero, tambaleándose, con lágrimas de rabia corriendo por su cara perfectamente maquillada. Damián se quedó un momento más. Me miró como si quisiera decir algo. «No», dije antes de que hablara. «Ya no hay nada que decir». Salió. La puerta se cerró. Y por primera vez en 8 meses, mi casa volvió a ser mía. La licenciada Azucena me puso una mano en el hombro. «Estuvo perfecta, señora Elvia». «Gracias», dije, pero mi voz temblaba. Porque, aunque había ganado esta batalla, la guerra apenas comenzaba, y lo que vendría en los próximos meses, eso los destruiría completamente. Los 3 días que siguieron fueron de un silencio pesado, denso, que casi podía tocarse con las manos. Damián y Paulina empacaron sus cosas sin dirigirme la palabra. Yo tampoco les hablé. Los observaba desde la cocina mientras subían y bajaban las escaleras con cajas, maletas, bolsas de basura llenas de ropa. Paulina evitaba mirarme. Cada vez que nuestros ojos se cruzaban accidentalmente, ella desviaba la vista, con esa mandíbula apretada que delataba su furia contenida. Damián era diferente. Él sí me miraba, con esos ojos llenos de algo que no supe identificar en ese momento. ¿Arrepentimiento? ¿Vergüenza? ¿O solo rabia por haber sido descubierto? Intentó hablarme el segundo día. «Mamá, no», dije sin voltear a verlo. «Ya no hay nada que decir. Solo quiero que sepas que... 72 horas, Damián. Van 50. Sigue empacando». Se alejó. Escuché sus pasos pesados subiendo las escaleras. El tercer día, un camión de mudanzas llegó a las 8 de la mañana. Yo estaba tomando café en la cocina cuando los trabajadores empezaron a cargar muebles, cajas, todo lo que Paulina había traído en estos 8 meses de invasión. Vi pasar el espejo plateado que había reemplazado mis fotografías, el cuadro abstracto gris, los cojines minimalistas, esa cómoda blanca de IKEA que había ocupado el lugar de mi tocador de cedro. Cada objeto que salía de mi casa era como recuperar un pedazo de mí misma. A las 2 de la tarde, terminaron. Damián bajó por última vez. Traía una mochila al hombro. Se quedó parado en la entrada de la sala, mirándome. «Nos vamos», dijo, y su voz sonaba hueca. «Dejen las llaves en la mesa». Paulina apareció detrás de él. Todavía vestía ropa cara, pero algo en ella se veía roto, despeinada, sin maquillaje, los ojos hinchados de tanto llorar. Dejó las llaves en la mesa con un golpe seco. «Esto no se va a quedar así», dijo, pero su voz no tenía la fuerza de antes. «Mi padre conoce abogados. Vamos a...» «Inténtalo», la interrumpí. «Y te recuerdo que tu padre está enfrentando una auditoría del SAT por 3 millones de pesos no declarados. Dudo mucho que quiera más problemas legales». Se quedó helada. Claro, no sabía que yo conocía eso también. «¿Cómo? Me subestimaste, Paulina». «Grave error». Salieron sin decir más.
Vi por la ventana cómo subían a un taxi con sus últimas maletas. El carro arrancó y desaparecieron. Me quedé parada en medio de mi sala, mi casa, vacía de ellos. Finalmente, debí sentir victoria, debí sentir alivio, pero lo que sentí fue un vacío extraño, como cuando te quitas un zapato que te ha estado lastimando durante horas y el pie no sabe cómo sentirse sin el dolor. Socorro llegó esa tarde con una botella de vino y abrazos. «Lo lograste, Elvia. Recuperaste tu casa». «Sí», dije, pero la palabra salió sin emoción. «Entonces, ¿por qué estás llorando?» No me había dado cuenta de que estaba llorando hasta que ella lo dijo. «Porque perdí a mi hijo, Socorro. Gané mi casa, pero perdí a mi hijo. Él te perdió a ti primero», me recordó. «Tú solo te defendiste». Tenía razón. Pero eso no hacía que doliera menos. Las semanas que siguieron me enteré, a través de Socorro que tenía contactos por todos lados, de cómo se desmoronaba la vida de Damián y Paulina. Se mudaron a un departamento en la del Valle, 18,000 pesos al mes que los padres de Paulina pagaban. Pero solo duró un mes, porque Octavio y Miriam, enfrentando su propia crisis financiera con el SAT, cortaron todo apoyo económico. «No podemos seguir manteniéndolos», le dijeron a Paulina, según me contó Bernardo, que ahora era mi aliado secreto. «Arréglense solos». Sin esos 18,000 pesos, Damián y Paulina no podían pagar la renta. Las deudas de Paulina se volvieron insostenibles. Los bancos la llamaban 5 veces al día exigiendo pagos. 780,000 pesos más intereses que seguían creciendo. Damián intentó pedir préstamos a compañeros de trabajo, pero la voz corrió rápido. «Damián Cárdenas está desesperado por dinero, no le presten». Su reputación en la empresa se arruinó. 2 meses después de salir de mi casa, se mudaron a un departamento en Iztapalapa, 7,500 pesos al mes. Pequeño, húmedo, en un edificio con paredes tan delgadas que escuchaban a los vecinos discutir todas las noches. Y ellos también discutían. «Todo esto es tu culpa», escuché que Paulina le gritó una noche, según me contó la vecina de abajo que casualidad era prima de Socorro. «Si hubieras manejado mejor a tu madre, si no fueras tan débil. Tú fuiste quien planeó todo», gritaba Damián. «Yo solo seguí tus ideas. Porque eres un cobarde, un inútil que necesita que una mujer le diga qué hacer». La relación se pudrió desde adentro, como una fruta hermosa por fuera que está llena de gusanos por dentro. Al tercer mes, Paulina consiguió un proyecto de arquitectura importante. Honorarios de 120,000 pesos que salvarían temporalmente sus finanzas. Pero necesitaba un aval para el contrato. Damián no calificaba. Tenía el préstamo de 350,000 pesos sin pagar. Su historial crediticio estaba destruido. Los padres de Paulina, con sus problemas legales, tampoco podían ayudar. Y entonces Damián hizo algo que jamás pensé que haría. Me llamó. Era un martes por la tarde. Mi teléfono sonó con un número que había borrado, pero que mi memoria reconoció de inmediato. Dudé, mi dedo sobre la pantalla, temblando. Contesté. «Mamá». Su voz sonaba rota, pequeña. «Sé que no merezco ni que me contestes, pero estamos desesperados». «¿Y?» «Paulina tiene una oportunidad de trabajo que nos salvaría, pero necesitamos que avales un préstamo de 80,000 pesos con la casa». Silencio. Un silencio tan profundo que escuché mi propio corazón latir. «¿Me estás pidiendo que ponga en riesgo mi casa?» Mi voz salió helada. «¿La casa que intentaste robarme?» «Mamá, por favor, te prometo que...» «¿Me prometes qué, Damián? ¿Cómo prometiste cuidarme? ¿Cómo prometiste que tu boda sería diferente? ¿Cómo prometiste que Paulina y tú solo se quedarían unos meses?» «Mamá, te lo suplico». «No», dije, y la palabra salió con una firmeza que me sorprendió a mí misma. «Aprende a vivir con las consecuencias de tus decisiones». «Pero...» «Adiós, Damián». Colgué y apagué el teléfono. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la sala, en mi casa que finalmente volvía a ser solo mía, preguntándome si había hecho lo correcto. Socorro me dijo que sí.
La licenciada Azucena me dijo que sí. Hasta el notario Montenegro me dijo que sí. Pero el corazón de madre nunca deja de doler. Un mes después, Bernardo me llamó. Señora Elvia, pensé que debía saber. Paulina dejó a Damián. ¿Qué? Se fue con un arquitecto del despacho donde trabaja. Un tipo con dinero. Damián está destruido. Y 3 días después de esa llamada, un domingo por la mañana, tocaron mi puerta. Abrí. Y ahí estaba mi hijo. Pero no era el hombre seguro que se había ido. Era un fantasma, delgado, demacrado, con ojeras profundas y ropa arrugada. Mamá, dijo, y se derrumbó. Lo perdí todo. Mi hijo estaba parado frente a mi puerta, roto, destruido, con los ojos rojos de haber llorado durante días. Mamá, Paulina me dejó, se fue con otro. Yo no tengo a nadie, no tengo nada. Parte de mí quería abrazarlo. Esa parte de madre que nunca muere, que siempre quiere proteger, que siempre quiere sanar. Pero había otra parte, una parte más fuerte, una parte que había aprendido que el amor sin dignidad no es amor, es esclavitud. ¿Y vienes aquí porque no tienes a dónde más ir?, pregunté, sin moverme de la puerta. Vengo porque me di cuenta de todo, de lo idiota que fui, de cómo dejé que Paulina me manipulara. Mamá, tenías razón sobre ella, sobre todo. ¿Y cuánto tiempo te tomó darte cuenta, Damián? Cuando te dejó por alguien con más dinero. Qué conveniente. No es eso, mamá. Llevo semanas pensando, desde que salí de esta casa. He estado viviendo solo en un cuarto en Nezahualcóyotl. Perdí mi trabajo porque pedí préstamos a todos y nadie confía en mí. No tengo nada. Pero lo peor no es eso. ¿Entonces qué es? Lo peor es que te perdí a ti, la única persona que siempre estuvo ahí, la única persona que me amó sin condiciones. Y yo te traicioné de la peor forma posible. Las lágrimas corrían por su rostro, pero yo no me moví. ¿Sabes cuál fue el momento más doloroso, Damián? No fue cuando descubrí que planeabas robarme. Fue cuando me expulsaste de mi propia casa. Cuando me miraste a los ojos y me dijiste que no cabía en tu vida. Esa fue la puñalada mortal. Lo sé, y me odio cada día por eso. Me odio por haberte hecho sentir que no importabas, por haberte tratado como un estorbo cuando eras mi vida entera. ¿Y ahora qué quieres? ¿Que te perdone? ¿Que abramos esta puerta y todo vuelva a ser como antes? No, dijo, y su voz sonaba sincera. Sé que nunca volverá a ser como antes. Sé que destruí algo que no tiene reparación. Solo quería decirte que lo siento, de verdad, profundamente, y que entiendo si nunca quieres volver a verme. ¿Entiendes? Dejé que la pregunta flotara en el aire. ¿Entiendes que no me rompiste por intentar robarme mi casa? Me rompiste porque elegiste a una mujer manipuladora sobre tu propia madre. Me rompiste porque te dejaste convencer de que yo era un estorbo en tu vida perfecta. Lo entiendo. Me rompiste porque me borraste. Mis fotos, mis recuerdos, mi tocador de tu padre, la colcha de mi abuela. Todo lo que yo era, lo convertiste en basura. Damián se dejó caer contra el marco de la puerta, sollozando. No sé cómo compensarlo, mamá. No sé cómo demostrarte que cambié. Lo miré. Realmente lo miré. Y vi algo que no había visto en años. Humildad real. No la humildad falsa que mostraba cuando Paulina lo controlaba. Humildad genuina nacida del dolor y la pérdida. El perdón no es un interruptor que enciendo y apago, Damián. Es un proceso, y apenas estás en el inicio. ¿Qué puedo hacer? Puedes empezar por entender algo. Nunca más serás el hijo que eras. Ese hijo murió cuando planeó robarme. Pero tal vez, solo tal vez, puedas convertirte en un hombre mejor. Un hombre que aprende de sus errores. Lo intentaré. Toda mi vida lo intentaré. No lo hagas por mí. Hazlo por ti. Porque el hombre que eras, ese hombre no merecía ni respeto ni amor. Lo sé. Ahora vete. Y cuando estés listo para ser diferente, cuando realmente hayas cambiado, tal vez podamos hablar. ¿Me darás esa oportunidad? Tal vez.
pero será en mis términos, no en tus necesidades. Ahora, si me disculpas, tengo cosas que hacer. Cerré la puerta. Y por primera vez en toda esta pesadilla no me sentí culpable. Los meses pasaron. Cada domingo, sin falta, Damián llegaba, tocaba la puerta. Yo abría. Hola, mamá. Damián, te traje tamales de Doña Mari, los que te gustan. Gracias. ¿Puedo pasar? No. Esta escena se repitió 22 domingos seguidos. 22 veces le dije que no. 22 veces acepté sus regalos pequeños, pero no su presencia. Porque el perdón no se ruega, se gana. En el domingo 23 algo cambió. Llegó sin comida, sin flores, solo con un sobre. ¿Qué es esto? Ábrelo. Dentro había un cheque, por 180,000 pesos. ¿Qué es esto, Damián? El dinero que vendiste tu negocio de costura para pagarme la maestría, con intereses calculados. Me tomó 1 año ahorrar cada peso. Trabajo 2 turnos en una constructora pequeña. Vendí mi coche. Vivo en un cuarto rentado. Pero te lo debía. Mi mano tembló sosteniendo el cheque. Damián, no es para que me perdones, mamá. Es porque era lo correcto. Me robé tu vida entera cuando era joven. Esto es apenas un pedazo de compensación. Sacó algo más del bolsillo. El álbum. Mi álbum artesanal de su boda. Maltratado, con las esquinas dobladas, pero ahí estaba. Lo rescaté de una caja que Paulina iba a tirar. Lo he leído cada noche durante 1 año. Cada dedicatoria, cada foto, recordando al niño que fui y al monstruo en que me convertí. Por primera vez en 1 año, lloré frente a él. ¿Quieres pasar a tomar un café? Su rostro se iluminó con esperanza. ¿En serio? ¿Un café? No significa que todo esté perdonado. Significa que tal vez estás empezando a entender. Entró. Nos sentamos en la cocina. Preparé café en silencio. Le serví en la taza de cerámica que usaba cuando era niño. Damián, el amor de madre es poderoso, pero tiene límites, y cuando esos límites se rompen, no siempre hay vuelta atrás. Lo sé, perderte fue mi mayor dolor, pero encontrarme a mí misma, defender mi dignidad, fue mi victoria. Nunca más seré la madre que todo lo permite. No te estoy pidiendo que lo seas, solo te pido una oportunidad de conocer a esta nueva versión de ti, y que conozcas a la nueva versión de mí. Veremos, y eso fue todo lo que prometí. Veremos. Hoy, 1 año después, Damián viene cada domingo. Ya no toca la puerta. Tiene llave otra vez, pero es diferente. Ya no es mi niño. Es un hombre que aprendió, tarde, pero aprendió, que las madres también tienen límites. ¿Lo perdoné completamente? No. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar del todo. ¿Cambió realmente? Eso solo el tiempo lo dirá. Pero aprendí algo más importante que el perdón. Aprendí a amarme a mí misma, a defender mi dignidad, a decir hasta aquí cuando es necesario. Y si algo quiero que recuerden de mi historia es esto. El amor más grande que pueden dar no siempre es el amor a los demás. A veces, el amor más grande es el amor propio, el coraje de decir no más cuando están siendo pisoteadas. Esas sillas vacías de aquella celebración no representaban solo mi soledad. Representaban el momento exacto en que dejé de ser víctima y me convertí en guerrera. Y esa guerrera sigue aquí, fuerte, digna, viva, en mi casa que recuperé, con mi dignidad intacta y con una lección que jamás olvidaré. La verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que no permites que te quiten. Si esta historia tocó tu corazón, déjame un comentario contándome desde dónde nos estás viendo y si alguna vez has tenido que defender tu dignidad. Dale like si crees que las madres también merecen respeto, y suscríbete para seguir escuchando historias de mujeres que se negaron a ser pisoteadas, porque juntas somos más fuertes.